Muy bien. Ah, este es el tiempo en que les pido por favor que ustedes le den compartir, le den compartir a la predicación, ¿ok? Vamos a trabajar hoy con Romanos capítulo número 12. En la anterior predicación recuerdan que yo les decía que íbamos a hablar, es que tenía indisolubles, indivisibles, que era nuestro pacto matrimonial, nuestro pacto de familia, indisolubles, indivisibles, pero iba a hablar de la indivisibilidad, o sea, no dividir las cosas del matrimonio, del hogar, pero pues debido a que ya somos más de 20 días en el paro, no podemos desconocer, no somos ajenos como iglesia, no somos ajenos como hijos de Dios, como cristianos, no somos ajenos a la situación que se está viviendo. Y la pregunta que nos ronda en este tiempo a los cristianos es, ¿qué deben hacer los cristianos en tiempos como estos? ¿Cuál es la posición que hay que tomar? Entonces vamos, le pido por favor que usted vaya al capítulo número 12 del libro de Romanos. El apóstol Pablo empieza a dar recomendaciones. Luego de hablar de la defensa de la fe, él empieza a escribir cosas de asuntos sobre el comportamiento que debemos tener en tiempos. ¿Qué debo hacer? ¿No se ha preguntado usted últimamente que abre los ojos y lo primero que escucha al prender la radio son las noticias de una sociedad que está álgida, compulsiva, que están saliendo, que está manifestándose de una o de otra manera? Aquí no vamos a entrar al detalle si tienen, si no tienen razón, si X o Y, porque nuestro compromiso como iglesia es predicar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué no le entramos al tema social? Porque primero tienes que resolver el tema espiritual, porque nosotros no estamos siendo llamados a fijar una posición más allá de la posición de la que Cristo nos habla. Por eso somos cristianos. Hacemos lo que Cristo nos dice, pensamos como Cristo nos enseña a pensar. Y precisamente en este capítulo número 12, el apóstol Pablo habla acerca del pensamiento que deben tener los cristianos. El pensamiento que nos debe acompañar, que no se debe amoldar a cómo se piensa en la actualidad. Fíjese que el pensamiento del ser humano cambia de generación a generación. Parte de lo que andan diciendo los muchachos que andan por las calles es que dice, inculpando a los adultos por la manera como pensaban antes y de las cosas que no hicieran, y ahora ellos argumentan ser mejores pensadores que nosotros. Es propio de la juventud querer comerse el mundo a dentelladas y pensar de determinada manera. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el versículo número 1, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrecer nuestro cuerpo al servicio de la obra de Dios. Presentarlo de debida manera para que Dios lo utilice, para que se cumpla el propósito. Ojo, Dios le ha puesto a usted con un propósito determinado que espera que usted cumpla, que yo cumpla, un propósito con el cual nos ha dado. Parte de la metanoia, del cambio mental que sucedió en la vida de José Ordóñez y en la familia de José Ordóñez, es que el día en que decidimos vivir con los principios cristianos, con lo que Jesús nos enseñaba, es que nuestra vida tomó un propósito. El propósito hasta ese momento, bueno, habían muchos propósitos: enriquecernos, la fama, sobrevivir, vivir bien, darnos gustos, en fin, darle gusto a la carne, darle gusto al pensamiento, vivir como nosotros creíamos que uno antes de Cristo, uno cree que uno vino a este mundo fue a disfrutarse y a gozarse la vida. So pena de maltratar, de dañar el cuerpo, no importa lo que tuviéramos que hacer, lo importante era pasarla bien, ¿no? Pero cuando viene Cristo nos damos cuenta que parte de lo que tenemos que hacer en ese propósito tiene que ver con nuestro cuerpo. El propósito que Dios nos ha dado para que se cumpla en nosotros. Cuando empezamos a servirle a Dios de todo corazón, de toda mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro cuerpo, nos damos cuenta que una cosa es servir a los propósitos egoístas de nuestra propia vida y otra cosa es servir a los propósitos de Dios. Cuando le sirves a Dios,
no recibes la gratificación como si estuvieras sirviéndote a ti mismo o sirviendo a la sociedad. No se le sirve a Dios como se obra en la sociedad. Porque, empezando porque empiezas a hacer cosas sin esperar nada a cambio. Por eso la gente empieza a tratarnos a veces como tontos, imbéciles. ¿Qué nos pasa? El cristiano es esa clase de persona que escucha de parte de Dios que tiene que hacer cosas de las que muchas veces no recibirá gratificación alguna. Simplemente las tiene que hacer porque Dios se las está mandando a hacer. A veces la gente te pregunta, dice, pero ¿por qué haces eso si no estás esperando nada a cambio? Jesús te pide, por ejemplo, hacer cosas que te van a suscitar dolor y aún a pesar de eso vas a continuar haciéndola. Solo porque Dios te las está pidiendo hacer. Dios te va a pedir que sirvas a alguien que nunca te podrá devolver el favor. Parte del egoísmo cuando nosotros servimos, ¿no? Humanamente, es que yo le hago un favor a una persona, pero espero que esa persona en algún momento de la vida me la pueda retribuir. Sabe que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. De hecho, la palabra de Dios hace eso. La palabra de Dios desnuda las intenciones del corazón. A veces queremos parecer ser buenos y damos cosas y servimos en medio de la sociedad. Y nos creemos buenos por el hecho de servir a la otra persona, pero Dios conoce la verdadera intención con la que lo estamos haciendo. Nos encanta servir a personas que en algún momento de la vida quizá nos puedan devolver muchas más veces el favor que le hicimos. Nos encanta hacerle favores a las personas a la luz pública, que los demás se den cuenta. Lo que decía Jesús de los fariseos, a ustedes les encanta ayudar a los demás, pero para salir a publicarlos, para contar lo bueno que son ustedes. Usted mira que al interior de muchas empresas multinacionales y empresas que dicen tener fundaciones y ayudar al pobre, en el fondo lo que están buscando es que se le debite de esa ayuda los impuestos. Entonces hacen jugadas de impuestos. Parecen que lo están haciendo de todo corazón. Entonces usted escucha que defienden las montañas, defienden el agua, donan tanto a los pobres, tienen una fundación que ayuda a los niños, que hace, pero contablemente, y eso sí hay algunos contadores aquí escuchándome, sabrán que eso es así, pero contablemente eso es muy bueno hacerlo porque después se debita de todo esto los impuestos. Entonces, la intención del corazón no es completamente la de dar. Acuérdense en que en 1 Corintios capítulo número 13, el capítulo del amor, Dios dice, si yo doy mi cuerpo, si yo doy todo a los pobres y no tengo amor, nada soy. O sea, ¿qué está haciendo todas esas personas que ayudan a los demás esperando tener una retribución? Nada, si lo miramos con la lente de 1 Corintios capítulo número 13. Si yo doy todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, nada soy, nada hice. Solo lo estoy haciendo para sacarme la foto. Fundaciones de artistas que les gusta tener la fundación, nombre del artista, que ayuda a, y entonces por debajo ve débito de impuestos, pero aparte de eso, ganan en imagen, se muestran más humanos y su intención nacida del corazón no es verdaderamente el beneficio de quien recibe la ayuda, sino el beneficio propio. El beneficio de ellos. Sabe que la metanoia, el cambio de pensamiento, y cuando uno le ha dicho a Dios que le voy a entregar todo el cuerpo en sacrificio, es que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer, muchas veces porque tú lo estás pidiendo sin esperar absolutamente nada a cambio. Y eso es bien complicado. Eso es bien complicado porque cuando usted ayuda a una persona, lo mínimo que usted espera es que le den las gracias. Bueno, habrá oportunidades en donde nadie... Es que me estaba acordando esta madrugada, qué cosa tan rara. Un viejito que se nos... iba yo en un aeropuerto, creo que era en el aeropuerto de Chicago, y un viejito se cayó por una escalera. Se cayó en una escalera eléctrica y se fue de para atrás. Y cuando cayó, yo lo vi que se cayó, estaba como a unos 30 metros, y salí corriendo junto con otro señor y lo levanté
levantamos, lo pusimos de pie, le entregamos, creo que era una guitarra lo que estaba llevando. Y qué casualidad, esta mañana lo estaba pensando, esta madrugada, y el viejito se paró, ni siquiera se volteó, no le importó quién le acababa de salvar la vida o salvarlo por lo menos de un tremendo accidente, y simplemente tomó su guitarra y se fue, no dio ni las gracias. Bueno, cosas como esas, que estés dispuesto, no digo que me estoy poniendo como ejemplo, estoy poniendo lo recordé justo esta mañana. Pregunta. ¿Cuántas personas usted ha ayudado en la vida y usted se enojó porque esa persona ni las gracias le dio? ¿Sabe que esa es la mecánica con la que Dios muchas veces lo va a mandar a ayudar a las demás personas? Que usted ayude, le voy a subir un poquito más el listón, ¿vale? No solamente las personas a las que usted ayuda y ni las gracias dieron, sino aquellas que usted ayudó y luego salió a deberles. Ay, de esas usted debe tener una lista larga. Me imagino que durante este tiempo de pandemia, usted está haciendo la lista de todas esas personas que antes de pandemia, ¿no? En otros tiempos usted ayudó. Y en este tiempo, cuando usted necesitó de ellos, pues no le ayudaron. Pero aparte de eso, usted salió a deberles. Y cómo duele cuando esas personas que tú dices, le ayudé y después yo salí perdiendo, pero aparte de eso salí debiendo, y fuera de eso es familiar. Eso arde todavía más, ¿no? Porque una persona como el viejito, ¿no? Se para y se va y no se voltea, no da las gracias, sino simplemente sigue su camino, ¿sí? Pero un familiar, yo no lo vuelvo a ver al viejito. Hay gente a la que no vuelve a ver, le hace un favor y ni agradecen, pero no la vuelve a ver. Pero volver a ver al familiar en el asado, en la reunión, volver a encontrárselo y todavía tener cara dura de volver a pedir ayuda y que Dios te diga y vuelve a ayudarle. A eso nos ha mandado Dios. Pero ten en cuenta que cuando vamos a ayudar, cuando estamos sirviendo en medio de la sociedad, muchas de las monedas con las que Dios nos retribuye no son tangibles. O sea, recuerda que el Evangelio no busca cambiarle el estrato social a las personas. Ese es un error que se ha cometido en algunas iglesias en donde venden no el Evangelio, sino venden la prosperidad. La predicación del Evangelio viene para acercar Dios al hombre, el hombre a Dios. Es Dios buscando al hombre, acercándose para salvarlo, para llevarlo a toda una eternidad. Es resolver el tema de su pecado, su comportamiento. No es el tema de su billetera, ni de su escala de conquista social. Puede que en algunos casos, como consecuencia de hacer las cosas bien, traiga como retribución la escala social, pero la escala social, ni la riqueza, ni el bolsillo, ni las monedas, ni la cuenta bancaria son la prioridad en el reino de los cielos. Porque hay pastores y hay evangelios y hay iglesias que predican la prosperidad económica como la muestra irrefutable de que Dios está con esa persona, de que esa persona ha tenido un cambio. Y no es así. Por eso, en muchas oportunidades uno tiene que recordar que Dios está interesado es en el corazón de las personas. Dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mi camino. ¿Cuál es el corazón? El pensamiento, la voluntad, donde se toman las decisiones, la mente, la metanoia, el cambio de actitud. Póngale usted a que la política intente resolverle la pobreza y el estrato social a las personas. Sí, esas manifestaciones de calle, esas marchas, la política, los políticos, todo el mundo político intenta cambiar, escuche bien, intenta cambiar el estrato social de las personas y mejorarles el estrato social. Pero tengan en cuenta, y esto es algo que hay que decirle a muchos cristianos que últimamente se la pasan discutiendo mucho sobre política, ¿no? La política intenta cambiar, mejorar la estabilidad económica de las personas, pero el Evangelio cambia vidas y cambia el corazón. Y tú nada o poco sacas cambiándole el estrato social a una persona sin cambiarle el corazón. Las dos cosas puede que vayan juntas para lograr la felicidad, una tranquilidad y estabilidad
en la vida de las personas, pero siempre el Señor estará buscando el cambio definitivo en el comportamiento de las personas. Porque si tú le cambias el estrato social a la persona sin cambiarle el corazón, pues una persona tiene la capacidad de hacer la maldad estando en el estrato 1. Si lo subes al estrato 6, simplemente le habrás dado mayor oportunidad, mayor poder económico para hacer más mal. Yo les digo a ustedes, año 1997, esta persona que ven acá, estrato 1, digamos que estrato 2, ¿no? 1, casi llegando al 2. Un día me senté frente al micrófono de una emisora y empecé a contar chistes. 36 horas después, cuando me levanté, yo era el más famoso, primera página del periódico El Tiempo, los noticieros, un país paralizado, ¿Sí? ¿Cierto? Antes de esas 36 horas yo vivía modestamente en el estrato 1, ¿cierto? Pero luego de esas 36 horas me levanté siendo del estrato 6. Grandes cantidades de dinero empezaron a entrar a mi bolsillo. Les pregunto, ¿ustedes creen que la vida con Yasmith fue mejor? ¿Ustedes creen que Yasmith dijo, ay, qué bueno, que antes éramos estrato 1 y ahora somos estrato 6 y mi marido cambió y mejoró su comportamiento 6 veces más? No, todo lo contrario. Dice ella, me encontré con una versión de José que no había encontrado hasta ese momento. Ustedes hablen con ella y ella les va a decir, ¿quieres que les cuente a ustedes cuál es el día más triste de mi vida? El día más triste de mi vida es mi esposo en un centro comercial lleno de plata, muy famoso, diciéndome, pídeme lo que quieras de este centro comercial que yo te lo compro. Y ese día me sentí tan miserable porque estaba casada con un hombre que creía que podía comprar mi felicidad. ¿Para qué el dinero?, se preguntó ella muchas veces. Y fue lo que pasó fue esto. Cambiamos el estrato social del individuo sin cambiar su corazón. Entonces el evangelio viene a cambiar la mentalidad de las personas, a cambiar el corazón, a cambiar el proceder. Un cristiano puede vivir completamente feliz en el estrato +0 y también puede vivir completamente feliz en el estrato +6. El estrato social del cristiano no determina su felicidad. Sí el obedecer a Dios, sí hacer lo que está escrito en la palabra, sí seguir a su Señor y hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Acciones que son bastante extrañas, porque el orgullo no tiene que ver con la cantidad de dinero que tenga. Entiéndase que yo conozco gente muy de una condición social muy baja, pero tremendamente orgullosos, orgullosos y dignos. Se llenan de una dignidad. La primera dignidad que les atañe es hablar mal de todos aquellos que sí han prosperado. Esa familia de condición, no, digamos, de estrato bajo, que habla mal del que está en el estrato 6 solo porque llegó al estrato 6. Y se llenan de orgullos. No pueden ver que los demás prosperen. Y conozco gente en el estrato 6 con toda la humildad y el corazón, ánimo de servicio, porque se entiende que esta actitud no tiene que ver con cuánto posee una persona, es el corazón. Pero también conozco gente en el estrato alto con una manera de proceder que deja mucho que desear, ¿no? Su felicidad radica en el número de ceros a la derecha de su banco, y también conozco gente muy amorosa, aprendiendo a vivir con lo poco que tienen y siendo feliz con eso. No importa cuánto tengas hoy, lo importante es cuánto lo estás disfrutando. Cuando aprendes a bendecir la sencillez de tu vida o la suntuosidad de tu comedor, como quiera que sea. Por eso el apóstol Pablo, antes de decir ese versículo que está manoseado en la Biblia, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, yo he aprendido a ser pobre con el que está pobre, y con los ricos he sido rico. Yo sé comportarme en los estratos altos y en los estratos bajos. En los estratos bajos he amado y he servido a Dios y he querido a Dios. En los estratos altos he amado, he servido, he obedecido a Dios. Sé ser rico, sé ser pobre. No hay distingo en qué lugar me encuentre en ese momento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé ser pobre, sé ser rico, como quiera que nos venga la vida, sé comportarme para Dios. ¿Vio? Entonces, Dios te va a recompensar, te va a retribuir con monedas que no son tangibles. Paz. Jesús dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Mire, como nunca antes, todas las personas necesitan paz.
Como nunca antes los colombianos necesitamos paz. Necesitamos ver las noticias, escuchar aquí, escuchar allá, ver lo que está pasando e irnos a la cama en paz. Que el Espíritu Santo nos susurre al oído diciendo, recuerda que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no la paz como la da la sociedad, no la paz como la da el mundo. ¿Cuál es la paz de la que habla el mundo? La paz de la que habla la sociedad es paz en ausencia de problemas. O sea, cuando la gente tiene paz, cuando no hay problemas. Pero la paz con Cristo significa esto. A pesar de los problemas que tengas, te voy a dar paz. A pesar de los problemas que tengas, te vas a sentar frente a la mesa, te vas a comer tu caldito con arepa, verás a tus hijos alrededor de tu mesa, verás a tu esposa, vivirás en paz con ella, amarás a tus hijos, aprenderás a bendecir una humilde arepa y aprenderás a bendecir cuando exista el pavo encima de la mesa. Aprenderás a bendecir en la suntuosidad de tu estrato doble 6, ruitoque alto, contra alto, supra alto. O aprenderás también a ser igualmente feliz si te encuentras ruitoque bajo, doble bajo, ruitoque subterráneo, ruitoque como lo quieras llamar, estando muy abajo o estando muy arriba. El plato de comida que tienes enfrente te lo podrás disfrutar. Podrás comer y te alimentarás. Besarás a tus hijos, los verás crecer en el temor mío. Yo te cuidaré. Yo te aseguro que todo estará bien. Mire esta bendición. Ir a la cama, acomodar la cabeza en la almohada y dormir. Esas son cosas que parece que no tuvieran valor, pero tienen mucho valor. Hay mucha gente a esta hora viviendo en el estrato doble, triple, allá arriba, ¿no? ¡Ruitoque nubes! Están viviendo allá y no duermen. Y la gastritis no los deja comer bien. Allá en Ruitoque recontra requetre alto, allá arriba en las nubes, hay gente que no duerme ni come bien. Porque hay unas monedas que son intangibles. Hay cosas que son valores que Dios te da, que tienes que aprender a medirlos. Comer bien, dormir bien, disfrutar de tus hijos. ¿Sabes cuántas personas desean tener los hijos que tú tienes? ¿Sabes cuánto esa mujer que está en este momento en una UCI al lado de su hijo enfermo quisiera que ese niño gritara tanto como el tuyo gritó hoy? ¿Que jugara y saltara tanto como el tuyo jugó y saltó hoy? Claro, para ti es una molestia, pero aprende a disfrutar. Los infantes, hace 2 días se fueron de mi casa los nietos. Terminé con otro espasmo de tanto saltar golosa, alzarlos, jugar, pero sabía que la vida me acababa de dar 15 días con esas criaturas y yo le puse pausa a todas las demás cosas de mi vida y decidí disfrutarme 15 días mis nietos. Porque hay un momento en la vida en donde uno ya deja de jugar, a ser el héroe y a creer que todas se las sabe. A esta edad, no muy viejo, no viejo, edición platino, a los 53 años, cuando la vida te da la oportunidad de tener una familia, sabes que tienes que parar el trabajo, las preocupaciones de la vida y mirar a los ojos a tus hijos y ver cómo ha cambiado la vida. Ver que ellos ya te ven como el señor adulto que se cae de las escaleras, que se fractura con mucha facilidad, que le duele la espalda. Ya usted empieza a preocuparse cuando escucha que sus hijos le dicen a sus hijos, o sea, a los nietos, no le salte encima al nonito, no le acaricie la cicatriz al nonito, no hagan correr al cuando ya andan corriendo detrás de uno como para que no le causen. Usted dice, la vida hay que verla ahora de otra manera y disfrutarme todas esas cosas que son mucho más que una condición social, el dinero, los éxitos, la fama, los seguidores, todo ese ruidajo que hay alrededor de la vida que un día se va a acabar y darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Detén un momentico. Apaga el televisor, apaga la noticia de la marcha, apaga la noticia de guerras y rumores de guerras. Apaga un momentico. Y ahora detente a pensar en todas estas cosas. ¿Cuántas cosas te rodean hoy que son una bendición de parte de Dios?
Estás llamado a que tu cuerpo lo presentes como un sacrificio vivo. Todo yo, Señor, soy tuyo. Dime cómo debo hacer, qué debo hacer. Hacer cosas por las que nunca seas retribuido o nunca vayas a ver. Cuando tú vas a Hebreos 11, que es el capítulo, ¿sabe qué? Vamos a trabajar mucho en el capítulo número 11 de Hebreos para las próximas predicaciones. Los héroes de la fe, ¿qué es tener fe? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios con respecto a los hombres y mujeres que tuvieron fe? Que muchos de ellos murieron sin recibir lo que estaban esperando. O sea, trabajaron y nunca se les retribuyó en esta vida lo que ellos merecían, buscaban como retribución. No lo vieron. Y sin embargo, la Biblia les llama los héroes de la fe. Eso no quiere decir que no vayan a ser recompensados, porque te recuerdo que hay cosas que no se recompensan en esta vida. Hay cosas que se recompensan en la eternidad. Que todo lo que se te recompense en esta vida es transitorio. Que Dios te dice, Jesús te dice, hagan tesoros donde el ladrón no puede robar, donde la polilla no se come y donde el orín no pudre las cosas. Hagan tesoros en el cielo, no en la tierra, porque allá no los van a robar, no se van a pudrir, no se van a dañar, la bolsa de valores no va a caer. Entonces estas personas, los héroes de la fe que hicieron cosas, se murieron y no vieron lo que tanto le pidieron a Dios, pero eso, sin embargo, eso no significa que no vayan a ser retribuidos ni que no hayan alcanzado el fruto de todo lo que hicieron. Les voy a poner un ejemplo. Mi abuela Bernarda todos los días oraba porque yo fuera un predicador. Y mi abuela se murió, jamás me vio predicar. Mi abuelita nunca escuchó una predicación mía. Pero eso no quiere decir que no haya sucedido. ¿Cuántas cosas tú le pides a Dios? Luchas para que sucedan, ¿verdad? Haces todo tu esfuerzo. Bueno, quizás te mueras y nunca la veas, pero eso no significa que no vayan a suceder. Cuando yo les prediqué a las abuelitas, bueno, a las personas adultas de la iglesia, recuerdo que les dije algo, hablando de lo que le pasó a mi abuelita Bernarda. Nunca tengan en poco la oración que ustedes hacen por sus hijos y por sus nietos, porque ustedes se van a morir. Yo me voy a morir, pero no la oración que hice por mi hija. Mientras mi hija siga viva, esa oración seguirá haciendo efecto en mi hija. Dios tiene memoria de la oración de los justos. Yo me voy a morir, usted se va a morir, querida señora, querido señor, pero cuando usted se muera, su oración no muere con usted, su oración sigue siendo efectiva. Usted ve que el Dios que lo ha llamado es un Dios generacional. Deuteronomio 6. Que les hables a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Que puedas ver la prosperidad y la bendición en los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, hasta 1000 generaciones. La oración del justo puede mucho. ¿Hasta dónde puede la oración del justo? Hasta más allá de la muerte del justo. Versículo número 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, la metanoia. Fíjese que el Señor, para hablar de que presentemos nuestros cuerpos a Él y que sean como un sacrificio vivo, santo, agradable para Él, lo primero que empieza a hablar es de la mente. O sea, presento mi cuerpo, pero empieza por la mente. No se amolden al mundo actual. No crean todo lo que pasa en el mundo actual. La opinión de todas las personas, la opinión de todos los expertos, economistas, politólogos, sabios, sociólogos, profesores universitarios, gente pensante, siempre es secundaria con respecto a lo que Dios dice. Porque Dios dice que yo no me debo amoldar a esa clase de pensamiento. O sea, mi modelo no es lo que dicen los expertos de la sociedad. Mi modelo es lo que la palabra de Dios dice, porque yo no me amoldo al modo como piensa la sociedad actual. Estoy hablando de los grandes pensadores, estoy hablando de gente que tiene diplomados, de esos que se mueren y no se los van a comer los gusanos, sino las polillas, de tanto pergamino y de tanto diploma que tienen, ¿me entiende? Y Dios dice, a esos no se amolden. Uno escucha la información, pero uno no traga entero, porque los cristianos tenemos nuestra primera fuente que nos dice qué debemos hacer, que es la palabra de Dios. Yo no me amoldo al mundo actual, yo me transformo, renuevo la mente, pero no la renuevo con la información que me da el mundo. La renuevo con lo que dice
Dios. Entonces dice que yo tengo que estar cambiando mi mente. Ojo, no dice una vez, continuamente el cristiano tiene que renovar su mente, su manera de pensar, porque cuando cambia la mente, cambiarán las cualidades del alma. Cuando tú cambias tu mente como cristiano, tu alma cambia. Te vas a volver más caritativo, más prudente, menos ambicioso, menos egoísta. ¿Te han dicho? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? Que usted antes era distinto, ahora es distinto. Usted antes se comportaba. ¿Se dieron cuenta que uno deja de perseguir las cosas que siempre persiguió? De vivir desaforadamente buscando satisfacerse a cualquier precio. Buscar satisfacerse a cualquier precio, querido hombre, es estar coqueteando a través del WhatsApp con mujeres que no son su esposa. Ser egoísta, mujeriego, ambicioso, solo busca su placer, solo busca su satisfacción. Entre más nos acercamos a Dios, más la metanoia, el cambio de mente, empieza a hacer efecto, te vuelves caritativo. Empiezas a depreciar las cosas que te rodean. Tu casa ya no tiene el mismo valor que antes. Tu cuenta bancaria ya no es tan importante. La marca de tu ropa ya no es tan importante. Ya no denotan un sendero ni un derrotero. Ya no pierdes la capacidad de deprimirte porque no estás usando la ropa marca tal, porque no has podido pagar, gastar, comprar lo que antes hacía. Ya no te deprimes. Aprendes a ser feliz con lo justo, con lo humilde. No tienes problema con dar a los demás. Eso es producto de el cambio de mente, la metanoia, que no se amolda a este mundo, porque el mundo te dirá no seas bruto, no seas tonto, no sea pendejo, perdón, no, si hay mexicanos o venezolanos, aquí en Colombia eso no es pecado. No sea, es que tengo que usarla porque es la más común. No sea tonto, pero ¿qué le pasó? ¿Usted por qué regala? ¿Usted por qué da? Te empiezan a decir cosas como esas, pero es que no se acuerda lo que le hizo esa persona y sin embargo usted vuelve a darle a esa persona porque escucha que el cielo le dice y tienes que volver a dar. Empiezas a hacer cosas ilógicas, cosas que no caben en la mente del mundo porque el mundo aborrece las cosas que son espirituales. Dar, bendecir, quitarte el pan de la boca, vivir humildemente, ser feliz con lo que Dios te ha dado, estar contento con lo que tienes. Esto no quiere decir conformismo, no quiere decir que estás conforme con lo que tienes. Es bueno que anheles tener más, pero es malo que tu vida esté concentrada solo en tener más. Tener más muchas veces vendrá solo como consecuencia de dar lo que tienes, porque el que le da al pobre le presta a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y le repito, si cambia tu mente, cambiarán tus cualidades del alma. ¿Ok? Vas a ser una persona con un alma muy linda. Morirás más al pecado y vivirás más para Dios. Escuche, el enemigo del cambio, de la renovación de la mente que quiere Dios es amoldarnos al mundo actual. O sea, el mundo no quiere que nosotros pensemos como Dios nos invita a pensar. Mire cómo hablan todas las personas que viven sin Dios. Mírelas cómo hablan. ¿Cómo hablan? ¿Ah? Mírenlos cómo hacen sus negocios. Hacen un negocio pensando solo en su beneficio, pensando en poder quedarse con la parte ancha sin importarles si a través de ese negocio perjudican a una persona. Por ejemplo, en este tiempo hay personas vendiendo sus propiedades, necesitan comer. Y llega el avaro, llega el ambicioso a comprarle, no por el precio justo. Y entiéndame, aquí no se trata de malicia indígena. Aquí no se trata de ver lo berraco que somos para los negocios. Aquí se trata de pagar lo justo. Pero hay personas que se aprovechan de la necesidad del que está hambriento, del que tiene que darle de comer a su familia, y se aprovecha de esa necesidad para comprar una propiedad 10, 20 veces más barata de lo que cuesta. Pudiendo pagarla por lo justo, lo paga por lo mínimo porque se está aprovechando del hambre de esa persona. Ese es el pensamiento. Dice, no se amolden a ese pensamiento de la sociedad. Porque en el argot de los negociantes de la sociedad eran qué man tan berraco, qué bueno para los negocios. Es que sí, tiempo de dificultades es tiempo de oportunidades. No malentienda que es tiempo para aprovecharse del pobre, del hambriento y del que está pasando
mucha necesidad. Como nunca antes he visto que muchos cristianos, muchas personas están vendiendo las cositas que algún día tuvieron. Venden su equipo de sonido, venden su guitarra, venden una cosa, venden la otra y aparecen estos ambiciosos, depravados económicos que le botan migajas a la necesidad de una persona y cometen un error porque creen que Dios no se da cuenta y creen que Dios no sabe. En Santiago, en la carta a Santiago, en Santiago dice que el hambre de los pobres sube hasta los oídos del Señor, que Él se da cuenta de todas esas cosas, de la ambición de una persona que se aprovecha del hambre de otra. Como cristianos, Dios nos ha mandado a hacer negocios justos. Negocios justos es que tú, pudiéndote quedar con una propiedad 100 veces más baja del valor, usted paga lo justo y usted bendice a la persona que le está vendiendo. Un negocio para los cristianos tiene que ser un negocio en donde las dos partes se vean beneficiadas. Piensen eso. Dios lo ve. Quizá le esté advirtiendo a algún cristiano que diga, uy, qué chisga, voy a aprovecharme de... Y este sea un mensaje de parte de Dios diciéndole, los cristianos no hacemos eso. Lo aprendí recién llegado al Evangelio, donde me estaban vendiendo hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra de un familiar de mi esposa. Y el Señor me dijo, no la compres, no te aproveches de la situación económica de la familia. Constantemente uno está escuchando que Dios le dice, no lo hagas así, no lo hagas, bendícelo, dale más, ayúdalo. ¿Cómo es el pensamiento que tienen las personas? Mírelos a la hora de hablar de negocios. Mire las mentes amoldadas al mundo actual. Mire la ambición de muchos. Mire la falta de caridad de otros tantos. Con tal que coma bien, con tal que yo esté bien, con tal que los míos estén bien, cierro mi puerta y el mundo se puede caer a pedazos. Mira el pesimismo con que muchos están viendo la vida. Dios dice, a eso no se amolden, al pesimismo, a la quejadanza, como decía Contagious. Todo el tiempo, no alabanza, sino quejadanza. Todo es levantarse y este país y esta porquería y me voy de aquí y el presidente. ¿Hasta dónde todas esa verborragia lastimera que tiene la sociedad se nos ha pegado también a nosotros para empezar a hablar el mismo lenguaje que habla la sociedad? Y el Señor dice, ¿por qué te estás amoldando al pensamiento de los demás? Esto va a estar terrible, esto va a estar peor, esto va a ser otra Venezuela, esto vamos a ver, y va a haber, y usted empieza a cabecear, y usted empieza a ver que todos los indicadores, sí, y de pronto usted entra a esa horda de imprecaciones en donde usted simplemente está replicando todo lo que los demás están diciendo y la palabra de Dios le dice, no amolde su pensamiento a la manera como la sociedad está pensando. Así que los cristianos no vivimos con un desaforado optimismo queriendo ver lo que no se puede ver, pero tampoco vivimos en el más profundo pozo de pesimismo, haciéndonos eco de todo lo que nos dicen. Nosotros venimos a la palabra de Dios y aunque pasamos momentos de tristeza, de calamidad, y aunque nos vemos sometidos a todas las impiedades que cometen muchas personas, y estamos vestidos de piel y pertenecemos a una sociedad, nosotros miramos a la palabra de Dios en búsqueda de fe, esperanza, un anhelo de un tiempo mejor, de un futuro mejor, creyendo que Dios lo puede hacer, pero haciendo lo que Dios nos manda hacer. Sigo leyendo versículo número 2. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo compruebas cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Renueva tu mente. Renueva tu mente. Si renuevas tu mente, estarás preparado para hacer tesoro en el cielo. Escuche, tesoro en el cielo. Vamos de paso. Dios nos ha mandado a que a través del cambio de nuestra mente, nuestra alma también se renueve. Marcos capítulo número 10, versículo número 17. Vamos a leer la historia del joven rico. Marcos 10, 17. El joven rico. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas maestro bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dijo el muchacho, maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. O sea, él decía,
No mates, yo nunca he matado a alguien. No cometas adulterio, yo jamás he estado con otra mujer que no sea mi esposa. No robes, ay, yo en los negocios soy, pero vea, recto, jamás le quito un peso a otra persona. No presentes falso testimonio, jamás he estado en un tribunal para hablar mal de alguien. No hablo mal de las personas. No defraudes, no se preocupe, señor, yo pago todos mis impuestos. Usted puede ver a la DIAN que yo no le he negado ni un solo peso porque estoy muy seguro de esto, que hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Por último, honra a tu papá y a tu mamá. No, si les compré casa, los tengo viviendo bien, les pago la salud, les hago giro, los mantengo, les compro ropa, los bendigo. Todo eso lo he hecho. Jesús lo miró con amor, versículo 21, y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven, sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Se dieron cuenta? Todo lo había hecho bien. Él creía que como todo lo había hecho bien, era lógico tener su riqueza. Parecía como si sintiera que tuviera derecho a tener todas esas cosas. Lo que muchos de nosotros decimos, ¿acaso no me he fregado toda la vida? Yo que trabajé hasta la saciedad para comprarles esta casa. Yo que me he jodido para darles el estudio, perdón por la palabra. Yo que he hecho, es que yo, es que vea yo toda la vida, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Tengo derecho a tener todas estas cosas porque me he fregado, porque yo me las merezco, porque soy un buen cristiano, porque yo no he matado, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo. Y Jesús desnuda su corazón y le muestra las verdaderas intenciones con las que siempre ha hecho todas esas cosas, esperando tener una retribución. Claro, le voy a dar al papá y a la mamá, pero claro, ¿cómo no le voy a dar? Si es que cuando yo le doy a mi papá y a mi mamá, dice que me va a ir bien. Hay leyes que se cumplen. ¿Sabían ustedes que hay personas que no les interesa vivir para Dios, que no son cristianos, sin embargo ponen en práctica los principios cristianos porque saben que los principios cristianos, sea lo que sea, si seas cristiano o no seas cristiano, tienen su justa retribución? Dios dice que te va a ir bien. Dios no dice solo solo a los cristianos, solo a los que aman a Jesús les va bien si honran a su papá y a su mamá. No, es una ley universal que se le da a la raza humana. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Usted puede ser un tipo muy perverso, muy malo con todas las personas, pero usted honra a su papá y a su mamá y por eso le va bien. ¿Pero le va bien cómo? Económicamente. Claro, hay leyes. Hay personas que leen los salmos y ponen en práctica Salmo 23, Salmo 21, hacen lo que Dios les está diciendo y reciben esa retribución porque Dios ha prometido que a los que hacen esas cosas indefectiblemente, del corazón que tengan, les va a venir una retribución. Aquí está este muchacho que dice todo lo he hecho bien, por lo cual yo tengo derecho a tener todas esas cosas, porque pues he sido un hombre bueno. Y Jesús desnuda su corazón y le dice, solo una cosa te falta. El amor a las riquezas, ¿no? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Estando tan cerca y sin embargo estando tan lejos, porque su mente jamás fue renovada, porque su corazón jamás fue cambiado, porque creía que tenía que hacer cosas y las merecía y en eso estaba basada su creencia. Empiezo a terminar. Versículo número 13. Versículo número 13 del capítulo número 12 de Romanos. Ayuden a los hermanos necesitados. Estamos hablando de qué hacemos los cristianos en estos tiempos tan álgidos y tan complicados. Aquí está. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Ayuda a tu hermano. Algunos de ustedes, antes de toda esta situación, prestaron dinero y hoy en día son inmisericordias a la hora de cobrar. Y no ayudan a su hermano. Algunos han echado personas a la calle en este tiempo. Y la Biblia les dice, ayude a su hermano, sí, al cristiano, al que va con usted a la iglesia, al que confiesa su misma fe. Aflójale un poco la cuerda a tu deudor. Aflójale un poco la cuerda a tu hermano.
Bájale el tono a la pugnacidad con la que le hablas. Esperas que Dios tenga misericordia de ti, pero tú no la estás teniendo con tu hermano. Apunta capítulo número 12 de Romanos, versículo número 13. Ayuden a los hermanos necesitados. Sea sensible con la situación de sus hermanos. Versículo 15. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Llame al hermano que está en calamidad y en necesidad y entienda, escúcheme, entienda su dolor. Apañe su dolor, ore con él y acompáñelo. ¿Recuerdan lo que les dije en la última oportunidad? Bueno, una de las últimas oportunidades que prediqué allá presencialmente. La horrenda costumbre que tenemos los seres humanos cuando alguien viene a contarnos de sus dolencias y nosotros en vez de ponernos en esos zapatos, en vez de ayudarlo, en vez de tener conmiseración, de entender su dolor, de empezar a decir cuánto lo lamento. ¿Saben que eso no está en la raza santandereana? Creo que eso no está ni en el colombiano. A los colombianos no nos han enseñado a tener conmiseración cuando alguien sufre un accidente, cuando alguien está pasando un tiempo de calamidad. Viene alguien con una necesidad y dice, mire que imagínese que estoy pasando por... Y la otra persona entiende que es una competencia de dolores y de necesidades. No, mi necesidad es más grande que la suya. No termina de bien hablar a alguien que viene a contar la situación por la que está pasando y recibe como respuesta, no, aquí en esta casa estamos peor. No, y la otra vez a mí me pasó. La gente no viene a contarte sus dolores para medirlos con los tuyos. La gente viene a contarte sus dolores para que empieces por decir, oh, cuánto lo siento. Jamás nos enseñaron nuestros padres en la cultura que cuando una persona viene con una aflicción y con un dolor, debemos aprender, número 1, a escuchar. Número 2, a entender lo que la persona nos está diciendo. Número 3, a sentirse adolorido como si la aflicción fuera propia y decir cosas como estas. Estos son, si pudiera yo hacer algún ejercicio, ¿sabe qué diría? Hagan una plana, repita 100 veces. Cuánto lo siento. Jamás he escuchado yo de una persona colombiana a la que yo le cuente un dolor y diga, no sabes cuánto lo siento. Participo de tu dolor. Wow. De veras, qué situación tan dura la que estás pasando. Usted le cuenta a alguien. ¿Sí? Ahora que sufrí mi accidente. No fue que a veces uno dice, es que me partí la muñeca. ¡Ja! Eso no es nada. Yo hace un año y me pusieron 8 tornillos, 40 tuercas y por acá se me partió. A veces uno dice, ¿para qué cuento? Si la persona no me está poniendo atención, no sabe lo que yo estoy pasando. Ella solo quiere contarme de lo que ella pasó. Cuando vengan en este tiempo personas a contarle, preste su oído y llore con el que llora, ¿no? Romanos capítulo número 12, versículo número 15. Lloren con los que lloran. Ponga atención. Caballeros, esposos, ustedes no están escuchando a sus esposas. Cuando ellas se quejan o les duele algo, preste atención, pare oreja, mire a los ojos, apague el berraco celular, detenga el mundo, ponga en pausa el universo y concéntrese en la necesidad de su hijo y de su esposa. Oiga y entienda. Eso, por Dios, ejercicio que necesitamos aprender a hacer. Oír a los demás, oírles sus aflicciones. No sabemos ni cómo, ni qué decir a la hora de dar un pésame. ¿Se ha sentido usted incómodo a la hora de dar un pésame? Cuando se va a dar un pésame, terminan más llorando y adoloridos aquellos que van a dar el pésame que el hijo de la difunta, que el que está con duelo, porque no sabemos, no se nos enseñó a pensar, a meternos en los zapatos de la otra persona para decir, de veras siento el fallecimiento de esta persona que tú tanto amabas. Te regalo un abrazo y deseo de todo corazón que Dios esté contigo. A veces no sabemos ni qué. Hay unos que abrazan y dicen felicitaciones, felicitaciones. No sé, porque no se sabe. No se sabe qué decir. Y creo que aquí la palabra de Dios en Romanos nos está diciendo, cuando veas a una persona que está llorando,
llora con ella, acompáñala, entiende su dolor. Me pasó en días pasados, recién pasó mi accidente. ¿Sabe qué costumbre tenemos los colombianos? Que también la tenía yo, quiero que se borre. Y es que cuando alguien sufre un accidente, nos reímos de esa persona. Nadie sabía la gravedad de mi accidente. Creo que solo mi esposa y mi hijo que estaba aquí conmigo supo la gravedad del accidente. La gravedad de mi herida en la cabeza, mi brazo, mi espalda que todavía no se recupera y que de camino al hospital casi literalmente me muero cuando empecé a presentar signos de vómito y de sudar frío y sentía que literalmente me iba a morir con mi cabeza abierta sangrando mientras mi esposa iba por todas las autopistas del sur de la Florida llevándome al hospital. Y estar en un momento de esos tan calamitoso que tienes riesgo de perder tu propia vida y contárselo a personas de las que tú esperas que digan, wow, cuánto lo siento, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Y poder contárselo a esas personas que tú esperas que tengan esa actitud. Y de pronto simplemente escuchar risas del otro lado y decir, uy, pero ¿de dónde se mandó? Uy, ¿de cuánto era el billete? Uy, hermano, pero no se tire así. Uy, pero compré paracaídas. Y cuando yo que lo había hecho en el pasado porque lo hice, es como ese ADN que tenemos los colombianos de que alguien ha caído en calamidad, venga, le hago bromas, le hago bullying para poder sacar un poco de felicidad de esa situación. Y en ese momento recapacité y me di cuenta cuántas veces en la vida yo había hecho lo mismo y cuántas veces nosotros como colombianos, como santanderianos, tenemos metido dentro de la cultura, uy, pero ¿de cuánto era el billete? Uy, pero y hablar peyorativamente de alguien que está en una situación calamitosa, me di cuenta que yo había sido ese. No puedo culpar completamente a esas personas. Muchas de ellas no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es su forma de proceder. Así se les enseñó. No han tenido una metanoia ni un cambio de mente. No han entendido que el Señor dice, cuando veas a alguien en calamidad con el que está llorando, debes empezar por llorar, por entender su dolor. Ya vendrá el tiempo de la broma, ya vendrá el tiempo de la risa. Y amablemente a algunas de ellas les dije, oye, corrijamos esto porque lo hemos hecho. Y sí, dijeron sí. Tienes razón, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos reímos cuando a alguien le pasa algo? ¿Por qué nuestra primera actitud? Yo como comediante, experto en la materia ahora, fue víctima de ese proceder que tenemos. ¿Por qué? Porque donde hay desconocimiento de la palabra de Dios, el diablo hace caldo de cultivo. Yo necesitaba que lloraran con mi dolor. Necesitaba que entendieran mi aflicción. Pero en fin. ¿Cómo se necesita en este tiempo? Hermanos que tomen un teléfono y digan, oye, me enteré que tuviste que vender tu apartamento y regalarlo, ese que te costó tanto en la vida. Me enteré que perdiste tu trabajo. Cuánto lo siento. Me duele tu situación. Oye, me enteré que un hijo tuyo se enfermó. Cuánto lo siento. ¿Te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Hola. Sé que hemos tenido diferencias, pero te llamo para ver si quieres orar un rato conmigo y me permites que yo apañe un poquito ese dolor. ¿Se puede? Hola. Últimamente solo te llamaba para enjuiciarte, para juzgarte. Muchas veces he pensado que tú estás viviendo la situación y que tú te mereces saber. En vez de ser alguien que te consuele, he sido tu juez. ¡Chupe! Eso le pasa. No era de los que... Y eso no fue lo que me enseñó Jesús. Mi Señor Jesús me ha enseñado algo, indefectiblemente, independientemente de cómo haya sido nuestra relación o si te mereces o no te mereces la situación que estás pasando. Mire lo que estamos haciendo, lo mal que estamos viviendo, que vemos a una persona en calamidad y decimos, pero bien hecho.
Chupe, ¿no era el creído del barrio? ¿No era el que se las picaba? ¿Acaso este no era el que andaba en la familia? ¿Acaso este no fue el que en otros tiempos robó, dañó e hizo? Aquí lo he de ver comiendo y mordiendo el polvo. ¿Acaso no esta era la ingredida? Y empezamos a tomar una posición de ser jueces, de apuntalar, de ver el mugrecito que hay en el ojo ajeno sin ver la viga que tenemos nosotros. Bien hecho, ahí está, mire lo que le pasó. Y empezamos, en vez de poder entender su dolor, de dejar de criticar tanto y de ponernos en el sitio del juez, poder hacer esto que la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:14. Lloren con los que lloran. El capítulo 12 de Romanos es un compendio de cosas que los cristianos tenemos que hacer en tiempos de calamidad. Danos, querido Jesús, un corazón de carne. No permitas que se nos vuelva un corazón de piedra, juzgando a los demás, pasando de largo por el dolor y de la aflicción de las demás personas. Quizá esa persona sí se merezca en el fondo que pase y que viva. Quizá esa persona esté recogiendo el fruto de su proceder. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar y para aplaudir su necesidad si esa persona solo tiene un juez y eres tú? Por eso, Señor Dios, mejor me callo y mejor pongo en práctica lo que tú me estás pidiendo, que si puedo ayudar a esa persona, aún a pesar de que esa persona jamás pueda devolverme lo que yo haga por ella. Que si yo puedo apañar sus lágrimas, que si yo puedo darle una palabra, que si yo puedo darle de alguna manera un apoyo, una ayuda, a pesar, vuelvo y digo, a pesar de que nunca me agradezca, a pesar de que siga siendo la misma persona complicada, igual lo voy a hacer, Señor Dios, porque tú me estás pidiendo que el pensamiento que tenía antes, la manera de proceder, de pensar, ahora la deje y empiece a pensar como piensa la gente de tu reino, como gente que te ama, que dice que debemos vivir en armonía. Versículo 16, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean que son los únicos que saben. Señor, permítenos ver a través de esta lente de Romanos capítulo número 12 los muchos errores que cometemos cuando vemos gente que está pasando tiempo de dificultad, tiempo de aflicción, y danos un corazón de carne porque los cristianos estamos unidos como un solo cuerpo. Mi profesora de tercero de primaria decía, tarea para la casa. Léanse todo el capítulo número 12, que como el apóstol Pablo ahí en Romanos dice cómo tenemos que ser todos como iglesia, todos diferentes miembros, sin embargo pertenecemos a un mismo cuerpo. Dice el apóstol Pablo ahí, cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen. Todos tenemos diferentes funciones, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. Y a conciliación y a paz nos ha llamado el Señor. Así que la iglesia Casa sobre la Roca, Bucaramanga, es una iglesia que tiene hermanos que entienden el dolor y la aflicción de la otra persona, que tiene hermanos que si pueden ayudarse y quitarse el pan de la boca por beneficio a otra persona, lo hacen, porque entienden que su bendición, su beneficio y su provisión provienen del cielo, que Dios ve la actitud de nuestro corazón. Nuestra iglesia Casa sobre la Roca en Bucaramanga entiende muy bien los principios de generosidad, de bendición, de unión en tiempos de dificultad, y de este tiempo vamos a salir aprobados como iglesia. Sí, vamos a salir aprobados como individuos, vamos a salir aprobados como hijos, como esposos, pero también vamos a salir aprobados como iglesia. Cuando todo esto termine, tendremos la oportunidad de ir a darnos un abrazo con aquel que nos ayudó, con aquel al que ayudamos, con aquel con nos encontramos y sufrimos todas sus calamidades como si fuéramos uno solo. Es tiempo donde usted, a partir de mañana, ya hoy no porque ya se hace algo noche, toma su teléfono y de saber que cualquier hermano suyo está en calamidad, usted le va a regalar una oración, usted va a orar con él, usted lo va a llamar para ayudarlo. Vamos a ser como uno solo. Padre, te damos gracias, infinitas gracias por lo que tú haces con nosotros. Gracias porque tu palabra es vida, abundancia. Gracias porque nosotros no estamos llamados a vivir como cualquier persona. No estamos mandados a vivir como se nos dé la gana. Te pertenecemos a ti. Presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Señor Dios,
para que tú nos utilices, Señor Dios, en beneficio de tu obra. Decimos sí al cambio de mentalidad. Nuestra mentalidad no va a ser de derrota, nuestra mentalidad no va a ser, Señor, de egoísmo, sino que hasta el último día de nuestras vidas entenderemos que somos parte de un cuerpo y como tal debemos operar. Padre, yo oro por todas las personas que están en necesidad, en calamidad, que necesitan una voz de aliento, que necesitan no sabes cuánto los pastores sentimos tu necesidad. Y deseamos de todo corazón que Dios te bendiga, que Dios calme pronto toda esta situación y que provea personas en tu camino que te puedan ayudar a pasar por estos tiempos calamitosos. Porque para eso estamos la iglesia, para obrar, para operar como una sola. Señor, gracias. En tu nombre oramos por esta predicación. Amén y amén.